Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema de ayer hablaba de la independencia de Sudamérica y la independencia del Ecuador, la Nueva Granada y Venezuela. Vamos por la independencia del Ecuador, ¿vale? Este párrafo que está aquí, que abarca el tema del día de hoy. Mayra, ¿me ayudas con la lectura? Independencia del Ecuador. Recordemos cómo se proclamó la independencia de Guayaquil. 9-10-1800, a ver, sí, 1820. La llegada del ejército patri, patri- patriota, comandante, comanda- comando por Antonio José de Sucre y su triunfo en Pichincha, 2405 del 1822, con el que culminó la independencia de la Gran Colombia. Recordemos así mismo que Bolívar derrotó a los realistas pastrusos Pastrus en la batalla de Bombona, y en- entró entró triunfante a Quito, 16 del 06 del 1822, y luego a Guayaquil, a la que puso bajo la protección de Colombia, donde esperó al presidente de Perú, General José de San Martín, a fin de conversar sobre la estrategia para, para culminar la guerra contra los realistas. Muy bien, Mayra, muchas gracias por la lectura. Procedamos con la independencia del Ecuador. Entonces, Ricardo, ¿qué entendemos con el concepto que acabó de leer tu compañera? Habla de cómo se proclamó la independencia de Guayaquil. Ya, muy bien, la independencia de Guayaquil ocurrió el 9 de octubre del año 1820. Había sido un evento muy crucial para la historia del Ecuador. También había marcado el inicio del proceso de la independencia de la Real Audiencia de Quito del Imperio Español. Ese movimiento había sido liderado por patriotas guayaquileños, que había sido el resultado del surgimiento de la provincia libre de Guayaquil y había sido un estado independiente que luego se anexaría a la Gran Colombia. Con respecto a la independencia del Ecuador, el descontento de los criollos, quienes a pesar de su posición social y económica, carecían de poder político y había sido un factor clave. También las ideas de la Ilustración, como la democracia y la libertad, circularon en Guayaquil influyendo en el deseo de la independencia. Las campañas liberadoras por Simón Bolívar y otros patriotas debilitaron la provincia española en América, creando un ambiente propicio para la independencia. El proceso de la independencia con respecto a Guayaquil había empezado la noche el 8 de octubre de 1820, ¿verdad? Había sido una reunión secreta llamada la Fragua de Vulcano, que se había planificado la toma de la ciudad y al amanecer el 9 de octubre, los patriotas habían tomado el control militar y también habían proclamado la independencia. ¿Cuál sería la importancia de esta historia con respecto a la independencia del Ecuador? Fue el punto de partida para la independencia del Ecuador.
que la independencia de Guayaquil también fue un paso muy crucial en el camino hacia la independencia total de lo que hoy es Ecuador. Otra importancia histórica fue el símbolo de libertad, que la revolución guayaquileña se había convertido en un símbolo de lucha por la libertad para los pueblos de la religión. Otra independencia del Ecuador, otra importancia histórica es la anexión a la Gran Colombia, que posteriormente Guayaquil se anexó a la Gran Colombia bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Entonces, ¿qué entendemos? Que la independencia de Guayaquil no solo fue un evento militar, sino también había sido un movimiento político y social que había transformado la historia de la región. Entonces, ¿qué entendemos con el concepto de la independencia del Ecuador con respecto a la independencia de Guayaquil, Ricardo? Ricardo, Mayra, ¿qué entendemos con el concepto de la independencia del Ecuador con la independencia de Guayaquil? Que se independizó Ecuador, de Ecuador se independizó del otro país y que Guayaquil también lo independizara. Ya, entonces la independencia de Guayaquil no solo había sido un evento militar, sino que también, Mayra, Mande, señorita. no está en el libro. La independencia de Guayaquil no solo había sido un evento militar, sino también un movimiento político y social que había transformado en ese entonces la independencia de Guayaquil. Entonces, sigamos con el tema del día de hoy. Hablaremos de la independencia de Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ricardo, ¿me ayudas con la lectura? La primera Junta de Buenos Aires, 25 de 5 de 1810, organizó tres campañas militares para doblegar a las fuerzas españolas del interior, pero no fueron exitosas. Sin embargo, en Asunción estalló espontánea una revolución, 14 de 5 de 1811, y el gobierno resultante se sostuvo independiente. Así se creó la República del Paraguay. En la banda oriental, la población rural se levantó contra las autoridades españolas de Montevideo. El coronel José Artigas comandó a las tropas revolucionarias que vencieron a las realistas en la Batalla de las Piedras, 18 de mayo de 1811, y sitiaron a la amurallada Montevideo, donde se había mudado el gobierno virreinal. San Martín tenía claro que si no se llevaba adelante una guerra continental, la independencia no iba a poder subsistir para ello. Se propuso derrotar al ejército español en el Perú, pero no atravesaron el Alto Perú, donde las fuerzas de Buenos Aires habían sido derrotadas varias veces, sino cruzando los Andes hacia Chile. Pero de pronto Chile, que se mantenía independiente, sucumbió ante los realistas en 1814, y miles de soldados chilenos derrotados en Rancagua se refugiaron en Mendoza, conducidos por su jefe, el general Bernardo O'Higgins. Ya, muchas gracias por la lectura. Entonces, sigamos con Argentina, Paraguay y Uruguay. Son tres países de Sudamérica con relaciones históricas y también culturales complejas. Históricamente también habían compartido conflicto con la Guerra Triple Alianza, pero también colaboran en el área como el deporte mundial del 2030.
también había sido establecida tras la Revolución de Mayo. También buscó extender su autoridad sobre las provincias del Río de la Plata, incluyendo Paraguay y la banda oriental actual Uruguay. Sin embargo, Paraguay, bajo el liderazgo de Casper, que había resistido la subordinación, y luego su autonomía a través del Tratado de Buenos Aires y la posterior adopción de un gobierno consular y símbolos nacionales. Entonces, en la banda oriental, que había sido liderada por José, se había desarrollado un movimiento que rechazó el centralismo porteño y también buscaba una confederación de provincias dando origen a la Liga Federal. El concepto de la Revolución de Mayo y la Junta de Buenos Aires con respecto a Argentina, Paraguay y Uruguay es que la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires repuso español, también había establecido una junta provisional de gobierno. La primera junta que buscaba administrar el territorio, el nombre del rey Fernando VII. La junta también se había extendido su autoridad a otras ciudades, provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata, enfrentando resistencia en algunos casos. Otro contexto sería la Junta, que había enviado expediciones militares para asegurar el apoyo de las provincias y consolidar su poder, como la expedición al Paraguay, que había sido liderada por Manuel. En el caso de Paraguay, Paraguay inicialmente se mostró reacio a la subordinación a la Junta de Buenos Aires. La expedición había fracasado militarmente, pero generó un proceso revolucionario. También se había firmado un tratado entre Buenos Aires y Paraguay, que había sido reconocido la autonomía hasta la celebración de un Congreso General que definiera la forma del gobierno. Y por último, Paraguay también había bajado la influencia de Francia y adoptó el consulado como forma de gobierno que había proclamado la República y también se aisló del resto del Río de la Plata. Y con respecto al caso de la Banda Oriental y la Liga Federal, es que la Banda Oriental había bajado el liderazgo de Arístigas, que se había mostrado contrario al centralismo porteño y promovía un proyecto federalista. La Liga Federal se había enfrentado a Buenos Aires y a otras fuertes centralistas de la región que habían participado en conflictos militares como la Guerra de la Independencia de Argentina. Entonces, ¿qué entendemos con Argentina, Paraguay y Uruguay? Es que la Junta de Buenos Aires, que había empezado en los años 1810, había enfrentado la resistencia de Paraguay y de la Banda Oriental, que cada uno de sus propios proyectos militares y también sus liderazgos, lo que había llevado a una formación de distintos estados y confederaciones de la región del Río de la Plata. Entonces, ¿cuál fue la intención de la Junta de Buenos Aires de anexar al Paraguay? Es que para convencer a los paraguayos sobre las justicias del caso de Buenos Aires y los peligros de enfrentarla, el 27 de septiembre la Junta había decidido enviar una, un comisionado al Paraguay. El asunceso de Juan Francisco había sido uno de los residentes de los Buenos Aires. Sigamos con la independencia de Chile. Mayra, Mande, profe. ¿me ayudas con la lectura de la independencia de Chile? San Martín no se desalentó y decidió seguir con sus planes, solo que ahora primero tenía que liberar a Chile. Para eso dedicó años a fabricar armas, balas y todo tipo de
perte- par- pertrechos y organizar a organizar el ejercicio de los Andes con las mil- con con las milicias locales de Cuyo, Mendoza, los refugiados chilenos, gran cantidad de voluntarios, oficiales del ejército del norte y sus gran- gra- granaderos y caballos que él mismo había organizado en Buenos Aires. Finalmente inició el cruce de los Andes, 12 del 01 del 1817 por 6 pasos distintos. Contaba con 4.000 soldados y 120.000 miliciados de trompa, de auxilio. El cruce fue épico, pero tal como lo habían planeado. Las 6 columnas se reunieron menos de un mes después en el Valle del Aconcagua. De inmediato se libró la batalla de Chacabuco contra los realistas con una apabullante victoria del ejército de los Andes, 12 del 02 del 1817. Y aunque sufrió una grave derrota en cancha rayada, 19 del 03 del 1018, a ver, ya bueno, 1018, triunfó en la decisiva batalla de Maipú. 5 del 04 del 2018, asegurando la independencia de Chile. Ya, muy bien. Gracias, Mayra, por la lectura. Entonces, sigamos con la independencia de Chile. En ese entonces había sido también un proceso histórico mediante el cual el país había logrado separarse del Imperio Español y también establecerse como una república independiente a principios del siglo XIX. Ese proceso que abarcó desde 1810 hasta 1826 se había caracterizado por una formación de juntas de gobierno, la guerra contra las fuerzas realistas y la declaración oficial de la independencia de 1818. Entonces, el concepto de la independencia de Chile se puede entender a través de la emancipación de España, la formación de un nuevo Estado, las etapas del proceso, la guerra de la independencia y la declaración de la independencia y el legado, que la independencia había marcado un fin de 3 siglos del dominio español sobre Chile, que había comenzado con la llegada de Pedro de Valdivia en el siglo XVI. El proceso independentista no solo buscaba la separación política, sino que también la creación de un nuevo Estado con sus propias instituciones de gobierno. La lucha contra las fuerzas realistas también había sido un componente fundamental del proceso con una batalla que marcaron los hitos importantes. La independencia de Chile entonces había sido un evento fundamental en la historia del país, que sentó las bases para la formación de la República y el desarrollo de su independencia nacional. Entonces, ¿qué significó la independencia para Chile? La independencia de Chile había sido un proceso histórico, como les estaba comentando, ¿verdad?
que había permitido la emancipación o la libertad de la patria de la monarquía española y que se había dividido en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista Española y Patria Nueva. Entonces, la Declaración de la Independencia de Chile es un documento que declara la independencia de Chile del Imperio Español, que había sido redactada en enero de 1818 y aprobada por el Director Supremo Bernardo el 12 de febrero de 1818, que a pesar de estar fechado en el concepto, en la concepción del 1 de enero de 1818. Entonces, ¿quién llevó a Chile a la independencia? Los líderes más destacados en ese entonces era Juan Martínez de Rosas, Camilo Enrique, José Miguel Infante y Bernardo. Entonces, ¿qué entendemos con la independencia de Chile? Que Chile conformó la base de la alimentación de las culturas de Mesoamérica. De acuerdo con sus diversas fuentes, Chile es originario de México y que en evidencias arqueológicas estiman que Chile fue cultivado muchos años antes de Cristo. Entonces, ¿cuándo se proclamó la independencia de Chile? El 12 de febrero de 1818, en la Plaza de Armas de Santiago, frente a Catedral, que había tomado juramento con la presencia del general José de San Martín y todas las autoridades civiles. Entonces, Ricardo, ¿qué fecha se proclamó la independencia? Eh, el 12 de febrero de 1818. Muy bien, entonces ese año se había proclamado la independencia de Chile. Mayra, ¿qué entendemos con el concepto de la independencia de Chile? Se obtiene la libertad con la independencia. Ricardo, ¿qué entendemos con la independencia de Chile? Que habla sobre la batalla que hubo en esos tiempos de los chabucos contra los realistas, Sí, muy bien. sobre el ejército de los Andes.